La noche en que el CEO más frío de la ciudad encontró a 3 niños muriendo de hambre en medio de una tormenta de nieve, no fue el viento lo que lo quebró, fueron las últimas palabras de la niña mayor. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El viento golpeaba los ventanales del ático como si quisiera entrar a la fuerza. Alejandro observaba la ciudad desde el piso 47. Luces doradas, tráfico lento, vida en movimiento. Todo le pertenecía, y nada le importaba. Tenía 40 años, un imperio empresarial, entrevistas en revistas financieras, empleados que lo temían y una reputación de hombre implacable. El tipo de CEO que despedía con una mirada y negociaba sin pestañear. Pero esa noche, mientras la tormenta comenzaba a cubrir la ciudad con un manto blanco, había algo inquieto en su pecho. No era tristeza, era vacío. Sobre su escritorio había un expediente sin firmar. La adquisición de un pequeño edificio de apartamentos en las afueras. Un trámite más. Un número más. Familias que tendrían que irse antes del invierno. Alejandro tomó la pluma, y dudó. Un segundo. Solo uno. Luego firmó. El negocio es el negocio, murmuró. Su asistente tocó la puerta. Señor, la tormenta empeora. Debería irse ya si quiere evitar que cierren las carreteras. Alejandro asintió sin mirarla. No le gustaba que lo vieran vulnerable. Y esa extraña sensación en el pecho, era lo más cercano a vulnerabilidad que permitía sentir. Mientras bajaba en el ascensor, su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre elegante, impecable, y solo. Nunca se había casado. Nunca se había permitido amar. El amor, aprendió muy joven, era una distracción. Su padre perdió todo por confiar demasiado. Su madre murió esperando que él no se volviera de piedra. Sonrió con frialdad. Demasiado tarde. A 15 kilómetros de allí, el mundo era distinto. El viento no golpeaba cristales de lujo. Se colaba por rendijas rotas. María envolvía a sus hermanos con una manta demasiado fina para aquella noche cruel. La electricidad había sido cortada hacía días. El edificio que iban a desalojar estaba casi vacío. Casi. Ella no tenía 40 años. Apenas 20. Pero sus ojos parecían haber vivido 100 inviernos. No tengo hambre, susurró su hermano pequeño, aunque su estómago rugía. María forzó una sonrisa. Mañana encontraremos algo. Mentía con dulzura. Había intentado todo. Trabajos temporales. Suplicar tiempo extra. Vender lo poco que tenían. Pero la orden de desalojo era clara. El nuevo propietario no quería riesgos legales. El nuevo propietario. Un hombre cuyo nombre aparecía en los documentos. Alejandro Rivera. Ella había visto su foto en internet. Traje oscuro. Mirada firme. Sonrisa inexistente. Para él, aquel edificio era una cifra. Para ella, era lo último que le quedaba. El viento rugió más fuerte. El frío comenzó a doler. No era solo frío físico. Era esa sensación de que el mundo podía olvidarte, y seguir funcionando igual. María abrazó a sus hermanos con más fuerza. Si mañana todo cambia, susurró al techo oscuro, prométeme que serán valientes. Nadie respondió. La tormenta siguió creciendo. En la carretera, Alejandro conducía su vehículo de lujo mientras la nieve empezaba a cubrir el asfalto. Las luces apenas atravesaban la cortina blanca. Detestaba el invierno. Le recordaba demasiado a aquella noche en que su padre los abandonó, dejándolos con deudas y promesas rotas. El teléfono vibró. Señor,
Algunas propiedades están reportando problemas por la tormenta, dijo su asistente por el altavoz. Que lo solucionen, respondió él con frialdad. Colgo. Pero el destino, esa noche, no estaba dispuesto a obedecer órdenes. Un tramo de la carretera estaba bloqueado. Alejandro giró por una ruta secundaria que no solía usar. Más oscura, más silenciosa, más cercana al edificio que había firmado para desalojar. El motor comenzó a fallar. No ahora. El vehículo se detuvo. El viento azotaba con furia. La nieve ya cubría parte del parabrisas. Alejandro apretó el volante con frustración. Podría llamar por ayuda. Esperar. Mantenerse dentro. Pero algo, quizás ese vacío persistente, lo empujó a salir. El frío lo golpeó como una bofetada. Y entonces los vio. 3 siluetas pequeñas, apenas visibles entre la nieve, avanzando torpemente por la carretera lateral. Niños. Solos. Alejandro parpadeó, incrédulo. ¿Qué demonios? Se acercó unos pasos. La mayor sostenía a los otros 2, intentando protegerlos del viento con su propio cuerpo. Cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él, no hubo miedo. Solo agotamiento. Y una dignidad silenciosa que lo desarmó. Señor, dijo ella con voz quebrada. ¿Usted sabe dónde está el edificio Rivera? El apellido lo atravesó como un disparo. Él no respondió de inmediato. El viento rugía. El mundo parecía detenerse. Y por primera vez en años, Alejandro sintió algo romperse en su interior. La noche en que el CEO más frío de la ciudad encontró a 3 niños muriendo de hambre en medio de una tormenta de nieve, no fue el viento lo que lo quebró, fueron las últimas palabras de la niña mayor. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El viento golpeaba los ventanales del ático como si quisiera entrar a la fuerza. Alejandro observaba la ciudad desde el piso 47. Luces doradas, tráfico lento, vida en movimiento. Todo le pertenecía, y nada le importaba. Tenía 40 años, un imperio empresarial, entrevistas en revistas financieras, empleados que lo temían y una reputación de hombre implacable. El tipo de CEO que despedía con una mirada y negociaba sin pestañear. Pero esa noche, mientras la tormenta comenzaba a cubrir la ciudad con un manto blanco, había algo inquieto en su pecho. No era tristeza, era vacío. Sobre su escritorio había un expediente sin firmar. La adquisición de un pequeño edificio de apartamentos en las afueras. Un trámite más. Un número más. Familias que tendrían que irse antes del invierno. Alejandro tomó la pluma, y dudó. Un segundo. Solo uno. Luego firmó. El negocio es el negocio, murmuró. Su asistente tocó la puerta. Señor, la tormenta empeora. Debería irse ya si quiere evitar que cierren las carreteras. Alejandro asintió sin mirarla. No le gustaba que lo vieran vulnerable. Y esa extraña sensación en el pecho, era lo más cercano a vulnerabilidad que permitía sentir. Mientras bajaba en el ascensor, su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre elegante, impecable, y solo. Nunca se había casado. Nunca se había permitido amar. El amor, aprendió muy joven, era una distracción. Su padre perdió todo por confiar demasiado. Su madre murió esperando que él no se volviera de piedra. Sonrió con frialdad. Demasiado tarde. A 15 kilómetros de allí, el mundo era distinto. El viento no golpeaba cristales de lujo. Se colaba por rendillas rotas.
María envolvía a sus hermanos con una manta demasiado fina para aquella noche cruel. La electricidad había sido cortada hacía días. El edificio que iban a desalojar estaba casi vacío. Casi. Ella no tenía 40 años. Apenas 20. Pero sus ojos parecían haber vivido 100 inviernos. No tengo hambre, susurró su hermano pequeño, aunque su estómago rugía. María forzó una sonrisa. Mañana encontraremos algo. Mentía con dulzura. Había intentado todo. Trabajos temporales. Suplicar tiempo extra. Vender lo poco que tenían. Pero la orden de desalojo era clara. El nuevo propietario no quería riesgos legales. El nuevo propietario. Un hombre cuyo nombre aparecía en los documentos. Alejandro Rivera. Ella había visto su foto en internet. Traje oscuro. Mirada firme. Sonrisa inexistente. Para él, aquel edificio era una cifra. Para ella, era lo último que le quedaba. El viento rugió más fuerte. El frío comenzó a doler. No era solo frío físico. Era esa sensación de que el mundo podía olvidarte, y seguir funcionando igual. María abrazó a sus hermanos con más fuerza. Si mañana todo cambia, susurró al techo oscuro, prométeme que serán valientes. Nadie respondió. La tormenta siguió creciendo. En la carretera, Alejandro conducía su vehículo de lujo mientras la nieve empezaba a cubrir el asfalto. Las luces apenas atravesaban la cortina blanca. Detestaba el invierno. Le recordaba demasiado a aquella noche en que su padre los abandonó, dejándolos con deudas y promesas rotas. El teléfono vibró. Señor, algunas propiedades están reportando problemas por la tormenta, dijo su asistente por el altavoz. Que lo solucionen, respondió él con frialdad. Colgo. Pero el destino, esa noche, no estaba dispuesto a obedecer órdenes. Un tramo de la carretera estaba bloqueado. Alejandro giró por una ruta secundaria que no solía usar. Más oscura, más silenciosa, más cercana al edificio que había firmado para desalojar. El motor comenzó a fallar. No ahora. El vehículo se detuvo. El viento azotaba con furia. La nieve ya cubría parte del parabrisas. Alejandro apretó el volante con frustración. Podría llamar por ayuda. Esperar. Mantenerse dentro. Pero algo, quizás ese vacío persistente, lo empujó a salir. El frío lo golpeó como una bofetada. Y entonces los vio. 3 siluetas pequeñas, apenas visibles entre la nieve, avanzando torpemente por la carretera lateral. Niños. Solos. Alejandro parpadeó, incrédulo. ¿Qué demonios? Se acercó unos pasos. La mayor sostenía a los otros dos, intentando protegerlos del viento con su propio cuerpo. Cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él, no hubo miedo. Solo agotamiento. Y una dignidad silenciosa que lo desarmó. Señor, dijo ella con voz quebrada. ¿Usted sabe dónde está el edificio Rivera? El apellido lo atravesó como un disparo. Él no respondió de inmediato. El viento rugía. El mundo parecía detenerse. Y por primera vez en años, Alejandro sintió algo romperse en su interior. Si esta historia ya está tocando algo en ti, dime en los comentarios. ¿Crees que una sola decisión puede cambiar toda una vida? Porque esa noche, en medio de la tormenta, el hombre más frío de la ciudad estaba a punto de descubrirlo. El viento no daba tregua. La nieve golpeaba el rostro de Alejandro como diminutas agujas heladas, pero él apenas lo sentía. Sus ojos estaban fijos en la joven frente a él. María, aunque todavía no sabía su nombre. Solo veía su postura, erguida pese al cansancio. Protectora. Sus brazos envolviendo a los dos pequeños como si su propio cuerpo fuera un escudo contra el mundo. ¿El edificio Rivera? Repitió él, con la voz más áspera de lo habitual. Ella asintió, apenas perceptible. Vivíamos ahí, dijo con dificultad. Nos dijeron que hoy era el último día. Cada palabra salía envuelta en vapor blanco. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Vivíamos. Hoy era el último día. El contrato que había firmado esa misma tarde ardía ahora en su memoria. ¿Dónde están sus padres? Preguntó, aunque ya intuía la respuesta. María bajó la mirada. No están. Silencio. El viento llenó el espacio que sus palabras no pudieron ocupar. El pequeño comenzó a temblar con violencia.
No era solo frío. Era agotamiento. Hambre. Miedo. Alejandro dio un paso más cerca. ¿Desde cuándo están afuera? María dudó. No quería parecer débil. Eso era evidente. Desde esta tarde. ¿Han comido? Ella no respondió. Pero el niño menor, con labios morados, murmuró. No desde ayer. Alejandro sintió que algo en su interior se tensaba hasta el límite. Él había cenado en un restaurante 5 estrellas la noche anterior. Había dejado comida sin terminar. Había firmado un desalojo mientras sostenía una pluma de oro. El contraste lo golpeó con violencia. Suban al coche, ordenó, casi sin pensar. María retrocedió ligeramente. Desconfianza. Y tenía razón. Un hombre desconocido, traje elegante, vehículo de lujo en medio de una tormenta. No les haré daño, dijo él, más bajo esta vez. Sus palabras no llevaban autoridad empresarial. Llevaban algo distinto. Urgencia. Ella lo miró con intensidad. No miedo. Evaluación. Como si estuviera decidiendo si ese hombre valía la pena el riesgo. El viento aulló más fuerte. El más pequeño cayó de rodillas en la nieve. Eso rompió la resistencia. Está bien, susurró María. Alejandro abrió la puerta del vehículo. El calor interior parecía casi obsceno comparado con el frío exterior. Los niños se acomodaron en el asiento trasero. María se quedó de pie un segundo más, observándolo. Gracias, señor. Esa palabra lo incomodó. Señor. Nunca había sonado tan distante. Entró al coche y encendió el motor con dificultad. No arrancó al principio. Maldijo en voz baja. Por favor, murmuró María desde atrás. No era una súplica para ella. Era por sus hermanos. El motor finalmente rugió. Alejandro respiró hondo. Mi nombre es Alejandro, dijo sin mirarla. Silencio. Luego, una respuesta suave. Yo soy María. El nombre se quedó suspendido en el aire cálido del auto. María. No era una niña. Era una mujer joven obligada a convertirse en madre demasiado pronto. El vehículo avanzó lentamente por la carretera cubierta de nieve. La visibilidad era mínima. ¿A dónde iban? Preguntó él. A la estación de autobuses. ¿Con esta tormenta? No teníamos opción. La frase lo atravesó. Él siempre tenía opciones. Demasiadas. María apoyó la cabeza contra el asiento. Sus ojos se cerraban por momentos. ¿Por qué no buscaron ayuda? Preguntó él, casi como reproche. Ella soltó una pequeña risa seca. Lo hicimos. No añadió más. No hacía falta. Alejandro apretó el volante. El edificio Rivera. Su edificio. La orden que él firmó. La tormenta empeoró de pronto. Una ráfaga violenta obligó a detener el coche. El parabrisas quedó casi completamente cubierto. No vamos a poder avanzar mucho más, murmuró. El pequeño comenzó a toser débilmente. María lo abrazó. Ya casi estamos, le susurró, aunque era mentira. Alejandro miró por el retrovisor. La luz interior iluminaba sus rostros pálidos. No eran cifras. No eran riesgos legales. Eran vidas. El silencio se volvió pesado. Y entonces sucedió. María habló de nuevo. Pero esta vez su voz era diferente. Más lenta. Más frágil. Señor Alejandro. Él giró levemente la cabeza. Sí. Ella lo miraba fijamente, como si estuviera reuniendo las últimas fuerzas. Si mañana ya no despertamos, ¿puede prometerme algo? El corazón de Alejandro se detuvo. No digas eso. Pero ella continuó. Prometa que no dejará que mis hermanos pasen hambre otra vez. No pidió dinero. No pidió techo. Pidió dignidad para ellos. Prométalo. La palabra quedó suspendida entre ambos. Alejandro sintió un nudo feroz en la garganta. Su madre, años atrás, le había pedido algo parecido. No te conviertas en un hombre que no sienta. Había fallado. Hasta ahora. Miró a los niños. Miró a María. Y por primera vez en años, su voz no sonó firme ni controlada. Sonó humana. Lo prometo. Ella lo sostuvo con la mirada unos segundos más. Como si estuviera midiendo la verdad detrás de esas palabras. Y entonces, con una calma que no correspondía a la tormenta exterior, dijo algo que lo destrozó por dentro. Gracias, por vernos.
No por ayudarnos. No por salvarnos. Por vernos. Porque el mundo los había dejado de ver hacía mucho. Alejandro sintió que algo en su pecho, esa piedra antigua que había cultivado durante años, comenzaba a agrietarse. La tormenta rugía afuera. Pero dentro del vehículo, el verdadero terremoto estaba ocurriendo en silencio. Si este momento ya te estremeció, dime en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te cambió la vida con solo una frase? Porque Alejandro aún no lo sabía. Pero esas palabras iban a perseguirlo para siempre. El coche permanecía detenido. La tormenta rugía como si quisiera tragarse el mundo entero. Afuera no había nada más que blanco, viento y oscuridad. Adentro, el aire se sentía demasiado denso, demasiado real. Alejandro no estaba acostumbrado a sentirse así. Incómodo. Expuesto. Movido. María sostenía a sus hermanos, pero ahora sus propios párpados parecían pesar toneladas. La adrenalina se estaba yendo. El cuerpo empezaba a rendirse. No puedes dormir, dijo Alejandro con firmeza inesperada. Ella abrió los ojos con esfuerzo. Estoy bien. Mentía. Y él lo sabía. Durante años, él también había mentido diciendo que estaba bien. Alejandro tomó su teléfono. Sin señal. Perfecto. Intentó arrancar de nuevo. El motor respondió débilmente. Tenemos que movernos antes de que la nieve bloquee todo, murmuró más para sí que para ella. María lo observó en silencio. Había algo en su forma de hablar, en su postura rígida, en esa necesidad constante de hacer algo, resolver algo, controlar algo. Era un hombre que no sabía quedarse quieto con sus emociones. El coche avanzó unos metros, apenas visibles entre la ventisca. ¿Usted vive lejos?, preguntó ella de pronto. Él dudó. No. Era verdad, y no lo era. Vivía en el centro. Pero su vida real estaba a años luz de aquel lugar. ¿Tiene familia?, insistió ella. La pregunta cayó como una piedra. No. Saco. Cerrado. Fin del tema. María asintió lentamente. Yo tampoco. La frase no llevaba lástima. Llevaba aceptación. El pequeño volvió a toser. Alejandro ajustó la calefacción. Intentaba convencerse de algo muy simple. Esto era una emergencia. Nada más. Una circunstancia temporal. No significaba nada. No tenía por qué significar nada. Ayudarlos era lo correcto. Y él hacía cosas correctas cuando le convenía. Eso era todo. Pero la voz en su cabeza no lo dejaba en paz. Gracias por vernos. ¿Por qué esas palabras lo seguían atravesando? Nunca nadie le había agradecido por ver. Le agradecían contratos, inversiones, ascensos. Pero no por mirar a alguien como si importara. Sacudió la cabeza ligeramente. Cuando pase la tormenta los llevaré a un albergue, dijo con tono empresarial, casi frío. María así tenso apenas. No queremos caridad. Ahí estaba otra vez esa dignidad. No es caridad. Es sentido común. Ella lo sostuvo con la mirada. El edificio Rivera era nuestro hogar. Alejandro sintió el golpe. Era una propiedad deteriorada, respondió de inmediato, defensivo. Era nuestro hogar, repitió ella, más firme. Silencio. El pequeño murmuró algo entre sueños. Alejandro tragó saliva. No sabía que aún había familias allí. No era del todo mentira. Pero tampoco era verdad. Había firmado sin preguntar. Había delegado la compasión como si fuera un trámite opcional. María observó cómo su mandíbula se tensaba. Cómo evitaba mirarla directamente cuando hablaba del edificio. Algo no encajaba. ¿A qué se dedica, señor Alejandro?, preguntó con suavidad peligrosa. Él dudó apenas un segundo. ¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios? Inmobiliarios. La palabra quedó suspendida. María parpadeó. Lento. Muy lento. ¿Inmobiliarios, como el edificio Rivera? Alejandro apretó el volante. Ahí estaba. El momento que temía. Podría mentir. Podría suavizarlo. Podría decir que solo era un inversionista más. Pero algo en la forma en que ella lo miraba, exigía verdad. Y él llevaba años huyendo de ella. Sí. Solo eso. Sí. El silencio que siguió fue más violento que la tormenta. María no gritó. No lloró. No lo insultó.
Solo lo miró como si acabara de entenderlo todo. Entonces fue usted. No era una acusación. Era una conclusión. Alejandro sintió que el aire dentro del coche se volvía insuficiente. No sabía que había niños, dijo rápidamente. Pero sabía que había personas. La frase fue suave. Y devastadora. Él quiso responder. Justificarse. Hablar de contratos, regulaciones, inversiones necesarias. Pero ninguna palabra parecía tener peso frente a esos 3 cuerpos frágiles detrás de él. Yo. Empezó. Se detuvo. Nunca había tenido que explicarse ante nadie. Y ahora, frente a una joven congelada y hambrienta, su poder no significaba nada. María desvió la mirada hacia la ventana cubierta de nieve. No importa. Esas 2 palabras dolieron más que cualquier reproche. No importa. Como si él no importara. Como si ya estuviera archivado en la categoría de hombres que toman y siguen adelante. Alejandro sintió algo inesperado. Miedo. No a perder dinero. No a perder reputación. Miedo a perder esa mirada que, por un momento, lo había visto humano. El coche volvió a sacudirse por el viento. No fue personal, dijo finalmente, en voz baja. María sonrió sin humor. Nunca lo es para ustedes. Ustedes. La palabra lo separó definitivamente de ella. De ese pequeño espacio humano que había comenzado a abrirse. Alejandro respiró profundo. Podía terminar con esto. Dejarlos en el albergue. Dar dinero. Desaparecer. Volver a su ático. Volver a ser piedra. Eso era lo lógico. Eso era lo seguro. Pero algo dentro de él. Algo nuevo. Incómodo. Peligroso. No quería volver atrás. María comenzó a temblar otra vez. Esta vez no solo por frío. El cansancio era más fuerte. Sus ojos se cerraron unos segundos demasiado largos. María, dijo Alejandro, girándose hacia ella. Ella abrió los ojos con dificultad. Estoy despierta. Mentira. El pequeño susurró. Tengo miedo. La voz infantil atravesó cualquier barrera restante. Alejandro estacionó el coche con decisión. No vamos a un albergue. María lo miró confundida. ¿Entonces? Él dudó apenas un segundo. Ese segundo era la última oportunidad para retroceder. Para elegir orgullo. Para elegir distancia. Pero en lugar de eso, tomó aire y dijo algo que lo aterrorizó más que la tormenta. Vienen conmigo. El silencio volvió. Pero esta vez no era frío. Era el inicio de algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Porque ayudar por obligación era sencillo. Pero abrir la puerta de tu vida. Eso era otra cosa. Y Alejandro Rivera acababa de cruzar una línea invisible. Si tú estuvieras en su lugar, ¿habrías tenido el valor de admitir la verdad y aún así quedarte? La tormenta no cedía. El vehículo avanzaba con dificultad, pero Alejandro ya no dudaba. Sus manos estaban firmes en el volante, aunque por dentro todo se sentía inestable. María lo observaba en silencio. Había descubierto quién era. El hombre que firmó el desalojo. El hombre que ahora los llevaba consigo. La contradicción era tan grande que dolía. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. Alejandro tardó en responder. No estaba acostumbrado a explicar sus decisiones. A mi casa. Los ojos de María se abrieron apenas. No es necesario. Él la miró por el retrovisor. Sí lo es. No había arrogancia en su tono. Solo determinación. El trayecto fue largo, lento, casi irreal. La ciudad parecía un paisaje congelado en el tiempo. Cuando finalmente entraron al estacionamiento subterráneo del edificio donde vivía Alejandro, el contraste fue brutal. Luces cálidas. Seguridad privada. Silencio protegido. El guardia corrió hacia el coche. Señor Rivera, estábamos preocupados. Se detuvo al ver a los niños en el asiento trasero. Alejandro salió primero. El aire aquí ya no cortaba la piel. Necesito ayuda, dijo simplemente. El guardia no hizo preguntas. María dudó antes de abrir la puerta. Nunca había pisado un lugar así. El mármol brillaba bajo las luces. El eco de sus pasos resonaba en el amplio vestíbulo. Sus zapatos estaban mojados, desgastados. Dejaban pequeñas marcas en el suelo impecable. Se sintió fuera de lugar. Demasiado consciente de su ropa vieja, de su cabello enredado por el viento,
de sus manos agrietadas. Alejandro notó la forma en que se encogía ligeramente. Nadie va a decir nada, murmuró. No era una orden. Era una promesa. Subieron al ascensor privado. Las puertas se cerraron con un sonido suave. El espacio reducido obligó a que sus hombros casi se rozaran. La tensión era palpable. El pequeño se quedó dormido de pie, apoyado en María. Alejandro extendió el brazo instintivamente para sostenerlo, pero se detuvo a medio camino. María lo vio. Después de un segundo eterno, permitió que él ayudara. El niño terminó en brazos de Alejandro. Era liviano. Demasiado liviano. Ese peso mínimo se sintió más grande que cualquier responsabilidad empresarial que hubiera cargado. Las puertas del ascensor se abrieron. El ático era amplio, elegante, impecable. Y frío. No por temperatura. Por ausencia de vida. María entró despacio. El silencio allí no era el silencio humilde del edificio viejo. Era un silencio caro. Distant. Alejandro encendió más luces. Pueden quedarse aquí esta noche, dijo, dejando al niño con cuidado en el sofá. María miró alrededor. Había cuadros modernos en las paredes. Ventanales gigantes mostrando la ciudad cubierta de nieve. Una cocina que parecía no haber sido usada en semanas. Es muy grande, susurró uno de los pequeños. Alejandro no respondió. Sí, era grande. Demasiado grande para alguien que vivía solo. María ayudó a su hermana menor a sentarse. No queremos causar problemas, dijo con firmeza suave. No lo están haciendo. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué hace esto? Ahí estaba la pregunta que él estaba evitando. ¿Por qué? ¿Culpa? ¿Compasión? ¿Redención? Alejandro caminó hacia la cocina. Necesitaba movimiento. Porque hacía frío, respondió sin mirarla. No es solo eso. Su voz era tranquila, pero insistente. Él abrió la despensa. Había comida. Mucha. Ordenada. Intacta. Tomó pan, sopa enlatada, algo de fruta. Coman primero, dijo, colocando todo sobre la mesa. Los niños no esperaron permiso. María intentó mantener compostura, pero el hambre era más fuerte. Aún así, comía despacio, asegurándose de que sus hermanos tuvieran más. Alejandro observaba desde el otro lado de la cocina. Había asistido a cenas de gala con empresarios millonarios. Nunca nada lo había impactado tanto como ver a esos niños comer en silencio, concentrados, casi reverentes. Gracias, murmuró el pequeño con la boca llena. Alejandro asintió. Pero sus ojos estaban fijos en María. Ella no levantaba la mirada. Orgullo. Siempre el orgullo. Después de unos minutos, el calor del lugar comenzó a hacer efecto. El cansancio real apareció en los cuerpos pequeños. Hay habitaciones, dijo Alejandro. Pueden usarlas de invitados. María dudó. Confiar bajo techo era más difícil que confiar en la carretera. No cerraremos con llave, añadió él, entendiendo su silencio. Sus miradas se encontraron. Había tensión, pero también algo nuevo. Una grieta. María ayudó a los niños hacia el pasillo. Antes de desaparecer por la puerta, se detuvo. Señor Rivera. Él levantó la vista. Gracias por traerlos aquí. No dijo gracias por salvarnos. Solo eso. Gracias por traerlos aquí. Era distinto. Más íntimo. Cuando la puerta se cerró, el ático volvió al silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Alejandro se quedó solo en la sala, mirando la ciudad nevada. Podía terminar esto mañana. Pagar un hotel. Arreglar papeles. Volver a su rutina. Pero algo en la forma en que María lo había mirado, lo inquietaba. No lo veía como héroe. Lo veía como responsable. Y eso era más difícil. Minutos después, un sonido suave lo hizo girar. María estaba de pie en el pasillo. Sin abrigo. Sin hermanos. Solo ella. No puedo dormir, confesó. Él asintió lentamente. Yo tampoco. El espacio entre ellos parecía cargado. La tormenta seguía golpeando los ventanales. El mundo exterior era caos. Pero dentro de ese ático, el verdadero conflicto apenas comenzaba. Dos personas unidas por culpa, necesidad y una promesa hecha en medio de la nieve. Y ninguno de los dos sabía cómo manejar lo que estaban haciendo.
Si estuvieras en esa habitación, ¿confiarías en alguien que primero te quitó todo, y luego te abrió su puerta? La tormenta seguía golpeando los ventanales como un recordatorio constante de que el mundo afuera era hostil. Dentro del ático, la luz era tenue. María permanecía de pie cerca del pasillo, como si aún no estuviera segura de tener derecho a ocupar espacio allí. Alejandro la observó unos segundos antes de hablar. «Hay té, si quieres». Era un gesto simple. Pero para un hombre que rara vez ofrecía algo más que órdenes, significaba mucho. María asintió. Se sentaron frente a frente en la cocina. La distancia entre ambos era corta, pero emocionalmente seguían separados por kilómetros. El vapor del té subía lentamente entre ellos. «No confío en usted», dijo María de repente. No había acusación en su tono. Solo honestidad. Alejandro no se sorprendió. «No deberías». Ella levantó la mirada, ligeramente desconcertada por la respuesta. «¿Entonces por qué nos trajo aquí?» Él apoyó los codos sobre la mesa. Durante años había evitado hablar de sí mismo. Su historia era un archivo cerrado. Pero esa noche algo era distinto. Quizás era el cansancio. Quizás era la promesa. Quizás era ella. Cuando tenía 12 años, comenzó, con voz más baja de lo habitual, mi padre perdió todo. Negocios, dinero, dignidad. María escuchaba sin interrumpir. Intentó salvarlo todo apostando más fuerte. Firmó contratos que no podía cumplir. Hizo promesas que no podía sostener. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor de la taza. Una noche de invierno, simplemente se fue. Nos dejó a mi madre y a mí con deudas y vergüenza. El silencio fue pesado. María sintió que algo en su pecho se movía. ¿Y su madre? Alejandro tardó en responder. Trabajó hasta enfermarse. Nunca se quejaba. Siempre decía que lo único que no debíamos perder era el corazón. Sonrió sin humor. Yo decidí que el corazón era el problema. María lo miraba de una forma diferente ahora. Ya no solo veía al CEO. Veía al niño abandonado. ¿Por eso construyó todo esto? Preguntó suavemente. Construí un imperio donde nadie pudiera volver a dejarme. La honestidad era cruda. Incómoda. Real. María bajó la mirada a sus manos. Yo tenía 15 cuando mis padres murieron. Alejandro alzó la vista. Accidente de carretera. No había lágrimas. Solo un tono firme que había aprendido a no quebrarse. Desde entonces soy todo para mis hermanos. Madre, hermana, escudo. Se quedó en silencio unos segundos. Prometí que nunca dependeríamos de nadie. La ironía flotó entre ellos. Esa noche dependían el uno del otro. El edificio, continuó ella, era viejo, sí, pero era lo último que teníamos. Alejandro sintió el peso completo de esa verdad. No eran paredes. Era estabilidad. Era memoria. Era supervivencia. No sabía, repitió, pero esta vez no sonó como excusa. María lo observó con atención. Usted firma papeles. Nosotros vivimos las consecuencias. La frase no fue cruel. Fue exacta. Alejandro cerró los ojos un segundo. Recordó la pluma de oro deslizándose sobre el contrato. Recordó no haber preguntado. Recordó no haber querido saber. Siempre pensé que si mantenía distancia, no dañaría a nadie, murmuró. María negó suavemente. La distancia también daña. Esa frase lo atravesó con más fuerza que cualquier acusación directa. La distancia también daña. Se hizo un silencio más profundo. No incómodo. Reflexivo. La tormenta afuera comenzaba a disminuir ligeramente, pero dentro de ambos algo apenas comenzaba a revelarse. ¿Por qué pidió que prometiera lo de sus hermanos? Preguntó él finalmente. María sostuvo su mirada. Porque cuando uno siente que puede morir, lo único que importa es que alguien cuide a quienes ama. No había dramatismo en su voz. Solo una verdad que había contemplado demasiado de cerca esa noche. Alejandro sintió una presión en el pecho. Él no tenía a nadie que dependiera de él de esa forma. Había evitado esa responsabilidad toda su vida. Y ahora, la promesa estaba ahí. Viva. Irrevocable. María se levantó lentamente. No sé qué va a pasar mañana. Él tampoco. Pero esta noche, gracias por escucharnos. No era solo por el techo. Era por la conversación. Por no huir.
por no esconderse detrás de números. Cuando ella dio un paso hacia el pasillo, Alejandro habló sin pensarlo. María. Ella se detuvo. No quiero ser el hombre que firma papeles sin mirar a quién afectan. Las palabras eran torpes. Nuevas. Pero sinceras. Ella lo observó largo rato. Como si estuviera decidiendo si creerle. Entonces no lo sea. Simple. Directo. Posible. Cuando María desapareció por el pasillo, Alejandro quedó solo otra vez. Pero no era el mismo hombre que había salido de su oficina esa tarde. Se acercó al ventanal. La nieve caía más suave ahora. Pensó en su madre. Pensó en la promesa. Pensó en María sosteniendo a sus hermanos en medio del viento. Por primera vez en años, no pensó en ganancias ni contratos. Pensó en consecuencias. Y algo dentro de él, algo que creía enterrado, comenzó a despertar. A veces el pasado no se revela para destruirte. A veces lo hace para darte la oportunidad de ser distinto. ¿Crees que el dolor compartido puede convertirse en amor inesperado? La tormenta había cedido por completo. La ciudad estaba cubierta de un manto blanco que reflejaba la luz de los faroles, y el silencio parecía haber ganado un respiro. Dentro del ático, la sensación era diferente. La tensión todavía estaba allí, pero se mezclaba con un extraño calor. El calor de saber que, al menos por ahora, estaban a salvo. Alejandro estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados, observando a los niños dormidos en la habitación de invitados. María había colocado mantas sobre ellos, asegurándose de que sus cuerpos frágiles no sintieran ni un ápice del frío de afuera. No es necesario que lo haga, dijo Alejandro, rompiendo el silencio con voz baja, casi vacilante. No puedo evitarlo, respondió ella. Si no los cuido yo, nadie lo hará. Él asintió, reconociendo la fuerza detrás de sus palabras. Y, por primera vez, no pensó en reglas ni protocolos. Solo en el peso de la responsabilidad que compartían esa noche. Se sentó a su lado, manteniendo la distancia de la costumbre, pero cercana lo suficiente para que el espacio compartido comenzara a sentirse menos frío. Sacó una pequeña taza de chocolate caliente, y se la ofreció. Para ti, dijo, sin mirar directamente a ella. María lo tomó con un gesto agradecido, calentando sus manos alrededor de la taza. Un silencio cómodo los envolvió mientras bebían. Por un momento, nada parecía importante más que el sabor dulce y cálido que calmaba el frío y, de manera inesperada, las tensiones que habían acumulado en el día. No sabía que podía. Comenzó María, pero se detuvo. No estaba segura de cómo expresar lo que sentía. Confiar en alguien como usted. Alejandro suspiró, apoyando la cabeza contra el respaldo del sofá. Yo tampoco. Rieron suavemente. No había burla, solo alivio. Era la primera vez que los dos compartían algo que no fuera tensión ni reproche. El humor, por ligero que fuera, comenzó a construir un puente invisible entre ellos. María bajó la mirada, viendo cómo la luz del ventanal iluminaba un mechón de cabello blanco que ella ni siquiera había notado antes. Alejandro observó cómo ella se relajaba un poco más. La rigidez de la desconfianza empezaba a ceder. Cuando era niña, dijo él lentamente, como si hablara con alguien más allá de ella, mi madre me enseñó que, aunque el mundo puede ser cruel, siempre hay momentos que valen la pena. Momentos en los que puedes sentir que aún hay bondad. María lo miró fijamente. Por primera vez vio detrás de la fachada de hombre de negocios, y encontró a un niño abandonado, temeroso, que había aprendido a protegerse con muros de hielo. Creo que hoy es uno de esos momentos, murmuró ella. Aunque no esperaba encontrarlo aquí. Ni a usted. Alejandro sonrió, apenas perceptible. Era la primera vez en años que alguien reconocía la posibilidad de esperanza en su mundo, y no como obligación ni culpa, sino como algo real. Luego, de manera inesperada, uno de los pequeños salió de la habitación, caminando con torpeza hacia la cocina. Señor Alejandro, ¿puedo jugar un poco? Preguntó con voz tímida. Él asintió. Claro, pero con cuidado. María los observó moverse por el ático con curiosidad y asombro, y por un momento, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Nunca había visto a Alejandro interactuar así, serio, pero paciente, firme, pero gentil. Nunca he jugado mucho, dijo Alejandro,
mientras el niño lo arrastraba hacia una pequeña pelota. No es mi fuerte. María rió, el sonido lleno de ligereza, rompiendo cualquier tensión restante. No importa. Solo hazlo con ellos. No necesitas ser perfecto. Y ahí estaba, un hombre que había construido su mundo con control y distancia, jugando torpemente con un niño hambriento en medio de la noche. Algo cambió en ese instante. Después de un rato, los niños regresaron a la habitación, agotados, y Alejandro se quedó solo con María. La habitación se volvió silenciosa, pero no incómoda. Esta vez, era un silencio cargado de posibilidad. Gracias, dijo María suavemente, sin un ápice de ironía. Por hoy. Por ellos. Por todo. Él sostuvo su mirada. Sus ojos revelaban algo que ninguna palabra podría transmitir: comprensión, respeto y una chispa de vulnerabilidad que había estado ausente durante décadas. No solo por hoy, respondió Alejandro. Por estar aquí. Por no rendirse. Por mostrar que aún queda esperanza. Se miraron en silencio. La conexión era tenue, pero estaba ahí. Algo peligroso para él. Algo nuevo y hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no deseó escapar. Por primera vez, quería quedarse. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Afuera, la nieve había dejado de caer. Adentro, un vínculo inesperado comenzaba a formarse, frágil, delicado, pero imposible de ignorar. Era un vínculo construido en la tormenta, en la vulnerabilidad, en la honestidad de sus heridas compartidas. Y, aunque ninguno de los dos lo admitiera todavía, algo en sus corazones sabía que aquello no terminaría con la noche. Si tú estuvieras allí, ¿permitirías que alguien se acerque después de tanto dolor? El amanecer trajo luz tenue, pero ningún calor con ella. El ático, antes refugio y espacio de vínculo, ahora se sentía extraño, frío, casi hostil. La tensión del día anterior se había acumulado en cada rincón. Los niños todavía dormían, pero María estaba despierta, con los ojos fijos en la ventana, contemplando la ciudad cubierta de nieve. Alejandro entró en la cocina. Su rostro mostraba preocupación, pero también cierta rigidez. Los recuerdos de su infancia y los fantasmas de su orgullo empresarial comenzaron a apoderarse de él otra vez. Tengo que salir a la oficina, dijo de repente, como si hablar de negocios pudiera despejar la sensación de vulnerabilidad que sentía. No puedo posponerlo más. María lo observó fijamente, intentando entender. ¿Ahora?, preguntó, un dejo de reproche en su voz. Después de todo lo que pasó anoche. Es solo trabajo, respondió él con frialdad, intentando cubrir su conflicto interno con distancia. Ella negó con la cabeza. No es solo trabajo. Esto no es solo números y contratos para usted, ¿verdad? El silencio se extendió. Alejandro se tensó, pero no dijo nada. La miraba con una mezcla de culpa y frustración. No estaba acostumbrado a ser cuestionado emocionalmente, y mucho menos por alguien que dependía de él esa noche. De repente, un mensaje en su teléfono iluminó la pantalla. Un correo electrónico de un socio importante, con amenazas y fechas límite. La presión volvió a él con la fuerza de siempre. Negocios, contratos, expectativas. La distancia se convirtió en su refugio de nuevo. Debo irme, dijo finalmente, con tono firme. Pueden quedarse, no se preocupen por mí. María tragó saliva, conteniendo palabras que no quería pronunciar. Miró a los niños dormidos, luego a Alejandro. Usted podría quedarse, murmuró, casi con miedo. No necesitamos dinero ni lujos, solo tiempo. Él negó con la cabeza. No puedo. No soy así. Su voz era casi un suspiro, pero dura. No puedo quedarme atrapado en emociones que no debo sentir. La frialdad volvió, y con ella, una grieta que parecía imposible de reparar. María se tensó. La herida que Alejandro había comenzado a tocar la noche anterior ahora se cerraba abruptamente, dejándola con la sensación de haber sido dejada de lado otra vez. Siempre es lo mismo, dijo María, con un hilo de voz cargado de dolor. Los hombres como usted, piensan que todo puede resolverse con decisiones racionales y dinero, pero dejan que el mundo entero se enfríe mientras ellos hacen cuentas. Él se quedó callado, porque sabía que ella tenía razón. No era su culpa, al menos no del todo.
Era su costumbre, su mecanismo de defensa, su manera de sobrevivir a un pasado que lo había enseñado a no confiar. María respiró hondo y, sin mirarlo, salió del ático. Los niños aún dormían, pero ahora estaban solos en un espacio frío, seguro, pero desprovisto de calor humano. Alejandro los observó desde la puerta de la cocina. Quiso llamarla, detenerla, pero algo lo detuvo, miedo. Miedo a abrirse demasiado, miedo a que lo rechazara, miedo a sentir demasiado. La puerta se cerró con un golpe sordo. El eco resonó por todo el ático. Era un golpe simbólico, un aviso. El vínculo que estaban construyendo estaba ahora roto por orgullo, miedo y distancia. Alejandro se quedó solo. Su pecho dolía como nunca antes. Nunca había sentido tanto miedo de perder algo que recién comenzaba a comprender que valía la pena. El vacío dentro de él creció. Se dio cuenta de que la oportunidad de conectar, de redimirse, de amar, estaba escapando entre sus dedos. Mientras tanto, María caminaba por la calle cubierta de nieve, sosteniendo a sus hermanos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dejaba que cayeran. Cada paso era un recordatorio de lo que acababa de suceder, confianza rota, esperanza que parecía desvanecerse, un hombre que podría haber sido todo, y que ahora parecía un extraño nuevamente. En ese momento, los recuerdos de la noche anterior inundaron la mente de Alejandro. Las últimas palabras de María, los niños dormidos, la sonrisa que apenas había logrado ver. Y sintió que algo dentro de él se rompía por completo. No puedo perderlos, susurró, abrazándose a sí mismo. No puedo. Pero el mundo seguía afuera. La tormenta había terminado, pero el frío que Alejandro sentía ahora era diferente. No venía de la nieve, sino de la distancia que él mismo había creado. Él intentó llamar, enviar un mensaje, buscar una solución racional. Pero el orgullo, ese viejo muro que lo había protegido durante toda su vida, le impedía dar el primer paso. La ironía era cruel. Había salvado sus vidas, pero no podía salvar la suya emocionalmente. María llegó a un refugio temporal para pasar el día, con la sensación de que Alejandro no volvería. Los niños comieron un poco, pero la alegría de la noche anterior se había disipado. Cada sonrisa era más cautelosa, cada risa, un recordatorio de que el vínculo que habían sentido estaba ahora en peligro. Ese día Alejandro permaneció en su oficina, pero sus pensamientos no estaban en contratos ni negocios. Cada minuto lo atormentaba. ¿Había perdido la única oportunidad de conectar con alguien de verdad? ¿Había destruido lo que podría haber sido un lazo inquebrantable? Cuando la noche cayó de nuevo, Alejandro estaba solo en su ático. El silencio era profundo, aplastante. Miró por la ventana. La ciudad dormía, pero él no podía. Sus manos temblaban levemente. Por primera vez, no quería ser el hombre fuerte, el que nunca se abre, el que siempre gana. Quería ser humano. Quería a María y a los niños cerca. Pero la grieta estaba ahí. Y él la había creado. Este era su punto más bajo. Los niños seguros pero emocionalmente distantes. María herida, desconfiada, protegida. Alejandro atrapado entre orgullo y deseo de redimirse. Todo lo que habían construido en la tormenta estaba ahora en peligro. El vínculo recién nacido podía romperse para siempre, si no encontraban el valor para enfrentarlo. Si estuvieras en su lugar, en este momento, ¿perdonarías a alguien que te abrió la puerta del corazón y luego desapareció con miedo? La noche era silenciosa, casi reverente. La ciudad estaba cubierta por un manto de luces tenues que se reflejaban en la nieve que todavía quedaba sobre los tejados. Dentro del ático, Alejandro permanecía sentado junto al ventanal, observando el cielo estrellado a través del frío vidrio. Cada estrella parecía un recuerdo brillante de lo que había perdido, o de lo que estaba a punto de perder. Los niños dormían profundamente, finalmente tranquilos, protegidos, con mantas suaves cubriendo sus cuerpos pequeños. María estaba en el sofá, con las piernas recogidas bajo ella, mirando hacia la ventana. Sus ojos estaban húmedos, pero no había llanto. No todavía. Había demasiada tensión contenida. Alejandro suspiró, cerrando los ojos. Había pasado todo el día sumido en pensamientos, reviviendo cada momento, las miradas de María, la manera en que sostenía a sus hermanos, la vulnerabilidad de esa niña que había visto detrás de la mujer fuerte.
Cada palabra que ella le había dicho, cada silencio, cada gesto, lo perseguía. Y ahora debía elegir, orgullo o vulnerabilidad, distancia o conexión. Se levantó lentamente y caminó hacia ella. Cada paso era pesado, cargado de miedo. No miedo físico, sino el miedo a abrirse, a mostrarse humano ante alguien que no perdonaría fácilmente sus errores. María, dijo finalmente, con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Ella no giró la cabeza de inmediato. Permaneció en silencio unos segundos eternos, evaluando sus palabras, su intención, el riesgo de abrir su corazón de nuevo. Sí, respondió, con un hilo de voz. Te escucho. Alejandro se sentó frente a ella, a poca distancia. Por un momento, solo se miraron. La habitación estaba envuelta en una calma que parecía sostenerlos, esperando que dijeran lo que ambos habían temido decir desde el primer día. No puedo negar lo que pasó, comenzó él. No puedo negar que me importan ustedes. Que me importas tú. María lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Solo esperaba que continuara. Sé que te hice daño, dijo Alejandro, bajando la mirada. Sé que te lastimé con mis palabras, con mi orgullo, con mi silencio. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero cambiar lo que sigue. Ella tragó saliva. Las lágrimas amenazaban con caer, pero mantuvo la compostura. No es fácil confiar después de lo que pasó, dijo. Pero también sé que me mostraste que puedo confiar. Al menos un poco. Él asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que ella decía. Era una oportunidad, pero también una prueba. El amor no era automático. Requería riesgo, vulnerabilidad, entrega. Tengo miedo, confesó él finalmente, en un susurro apenas audible. Miedo de que si me abro demasiado, lo perderé todo. Miedo de fracasar otra vez. María bajó la mirada hacia sus manos. Su voz estaba cargada de sinceridad. Yo también tengo miedo, dijo. Miedo de confiar en alguien que me ha hecho daño, incluso sin quererlo. Pero también sé que si no tomo el riesgo, nunca sabré lo que podría ser. Un silencio profundo llenó la habitación. Alejandro levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Esta vez no había reproches, ni distancia. Solo dos personas enfrentando sus propios miedos, en la misma habitación, en el mismo momento. ¿Me dejas intentar?, preguntó Alejandro, con voz suave pero firme. ¿Intentar qué?, preguntó María, con una mezcla de desafío y esperanza. Intentar ser el hombre que nunca fui, dijo Alejandro. Intentar cuidarlos. Intentar estar contigo, sin esconderme detrás del orgullo o los contratos. María lo miró largo rato. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparada para retroceder, pero algo dentro de ella le decía que valía la pena arriesgarse. Entonces, dijo finalmente, con un suspiro. Te doy esa oportunidad. Él asintió, con una mezcla de alivio y temor. Cada palabra que venía después estaba cargada de vulnerabilidad, promesas de cuidado, de protección, de no repetir errores. Hablaron hasta que la madrugada se convirtió en luz clara, compartiendo historias, recuerdos, y pequeños secretos que nunca antes habían confiado a nadie. María sonrió, y por primera vez, Alejandro respondió con una sonrisa genuina. No una sonrisa de control o seguridad, sino una sonrisa humana, abierta, esperanzada. Se levantó, caminó hacia los niños, y los observó dormir. Cada respiración de ellos era un recordatorio de la responsabilidad que había aceptado. De que el amor no era solo deseo, sino compromiso. María lo tomó de la mano. Él no la retiró. Era un pequeño gesto, pero poderoso. Un acuerdo silencioso de que ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos. Hoy elegimos, dijo ella, casi en un susurro. Hoy elegimos confiar. Él asintió. Y yo elijo quedarme, respondió. Por primera vez, la distancia emocional que los había separado se disolvió. La elección estaba hecha. No era perfecta, no era fácil, pero era auténtica. La ciudad dormía. La nieve se derretía lentamente. Y dentro del ático, un vínculo que parecía imposible comenzaba a consolidarse. Era el inicio de algo que ninguno de los dos había esperado. Un amor que surgía de la vulnerabilidad, del miedo compartido,
y de la decisión de elegir el uno al otro, a pesar de todo. Si alguna vez te has sentido atrapado entre orgullo y amor, comenta abajo. ¿Arriesgarías tu corazón por alguien que podría lastimarte, pero que también podría cambiar tu vida para siempre? El amanecer llegó con un tono rosado que teñía la nieve de la ciudad. La tormenta había quedado atrás, pero sus ecos seguían presentes en los recuerdos de Alejandro y María. Sin embargo, el frío de la noche anterior se había transformado en una calidez nueva, una esperanza tangible que parecía iluminar el ático entero. Alejandro estaba despierto desde temprano, sentado junto a la ventana, observando la ciudad en silencio. Sus pensamientos giraban en torno a María y a los niños, recordando cada instante de vulnerabilidad, cada gesto de confianza que habían compartido. Por primera vez en años, no estaba pensando en contratos, negocios ni ganancias. Estaba pensando en ellos, en su seguridad, en su felicidad. María bajó las escaleras con pasos cuidadosos, los niños aún dormidos. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y, por primera vez, no hubo distancia ni orgullo. Solo reconocimiento. Un entendimiento silencioso de que ambos habían cruzado un umbral emocional imposible de ignorar. «Buenos días», dijo ella suavemente. «Buenos días», respondió él. «Dormist algo». «Poco», admitió ella. «Pero suficiente para sentir que estamos vivos, y juntos, al menos por hoy». Él asintió, una mezcla de alivio y gratitud en su expresión. Sabía que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana, pero que cada gesto, cada palabra y cada elección había fortalecido el vínculo entre ellos. Los niños comenzaron a despertar poco a poco, y María los ayudó a prepararse para un desayuno caliente. Alejandro permaneció cerca, observando y, lentamente, comenzando a participar. Preparó jugo, colocó frutas y pan sobre la mesa. Cada pequeño acto era una muestra de cuidado, un puente entre su mundo corporativo y la vulnerabilidad que ahora abrazaba. «¿Sabes?», dijo el niño mayor con una sonrisa tímida. «Anoche me sentí seguro». María lo miró y lo abrazó suavemente. Alejandro se quedó observando. La simple frase resonó profundamente en él. No contratos, no inversiones, seguridad, protección, amor. Esa era la verdadera ganancia. Después del desayuno, decidieron salir juntos. La nieve crujía bajo sus pies, pero esta vez, no había miedo. Solo un sentimiento de libertad y pertenencia. Alejandro caminaba al lado de María, sosteniendo la mano de uno de los niños, mientras ella sostenía a la niña menor. La ciudad blanca parecía un lienzo que reflejaba la pureza de este nuevo comienzo. «Nunca imaginé que algo así pudiera suceder», dijo María. «Que alguien pudiera aparecer y cambiarlo todo». Alejandro la miró. Sus ojos mostraban sinceridad y emoción contenida. «Y yo nunca imaginé que alguien pudiera enseñarme que ser fuerte no significa estar solo. Que cuidar de otros no es debilidad. Que amarnos siempre duele si eliges bien». Se detuvieron frente a un parque cercano, y los niños comenzaron a jugar en la nieve. Alejandro y María los observaron, riendo suavemente cuando uno de ellos cayó y se levantó de inmediato, cubierto de nieve. Fue un momento simple, pero lleno de significado. La vida continuaba, pero ahora con esperanza, confianza y amor inesperado. «¿Sabes?», dijo Alejandro después de un silencio. «A veces uno espera años para entender que las oportunidades más importantes no vienen en contratos ni acuerdos. Vienen en forma de personas, de decisiones, de amor». María sonrió, asintiendo. Su mirada estaba llena de gratitud y algo más, la certeza de que, aunque el mundo fuera cruel, juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. «Entonces», dijo ella, acercándose más. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?». «Sí», respondió él, tomándola suavemente de la mano. «El comienzo de algo que vale la pena». Por primera vez, Alejandro no dudó. No había miedo, ni orgullo que lo detuviera. Había elegido. Había decidido amar, proteger y ser humano. Y María, a su lado, había hecho lo mismo. El viento de la ciudad blanca soplaba suave, llevando consigo promesas de un futuro juntos. Los niños reían, corriendo entre la nieve. Alejandro los observaba y, finalmente, se permitió sonreír con completa libertad.
No había contratos que firmar, ni decisiones difíciles que enfrentar, al menos, no ahora. El vínculo que nació en medio de la tormenta, de la desesperación y de la vulnerabilidad, ahora se había consolidado. Lo imposible se había vuelto real. Amor al fin, inesperado, salvador, transformador. María apoyó la cabeza suavemente en el hombro de Alejandro mientras los niños jugaban. Y él la sostuvo, consciente de que su elección, su valentía y su apertura emocional habían cambiado todo. Para siempre. El sol se levantó por completo sobre la ciudad nevada, bañando todo en una luz cálida. Por primera vez, Alejandro Rivera no solo era un hombre poderoso, era un hombre capaz de amar y ser amado. Y María sabía que, a su lado, había encontrado finalmente un hogar. Mientras los niños corrían hacia ellos, Alejandro miró a María y susurró: «Gracias por enseñarme que el amor no llega cuando lo buscas, llega cuando estás dispuesto a elegirlo». María sonrió, y en ese instante, todo dolor, todo miedo y toda distancia se desvanecieron. El amor inesperado había triunfado. Y esta vez, no se iría nunca. A veces, la elección más difícil es también la más hermosa: arriesgarse a amar, aunque duela y aunque el pasado intente detenerte. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que cambió tu vida inesperadamente? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Si te emocionó esta historia de amor inesperado y esperanza, suscríbete para escuchar más relatos que tocan el corazón. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.